Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder conectarnos a través de esta plataforma para poder seguir aprendiendo y avanzando tu reino, Señor. Pedimos de tu sabiduría, de tu gracia, Señor, y te damos gracias anticipadamente por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Pues estamos avanzando y estamos avanzando bien. Quiero decirles que yo estoy muy emocionado de lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo. Y yo sé que ustedes también están sintiendo eso mismo, que es como un fuego, es como una chispita que está comenzando y a veces parece que nos emocionamos y luego otros días parece que no, pero la idea de comenzar algo nuevo es avanzar, es ir paso a paso. No tenemos que correr, no tenemos que volar, pero cada día dar un paso más. Y todo comienza con nuestro corazón, todo comienza con nuestros pensamientos. Decidir avanzar, decidir no quedarnos donde estamos, decidir crecer. A veces eso cuesta y a veces eso duele, pero siempre ir hacia adelante con la meta en nuestros ojos, que es Cristo, es cumplir el propósito y el llamado que Dios nos ha dado. Así que yo los quiero animar en esta tarde. Y queda muy a- acorde con el don que hoy vamos a ver. Ya hemos visto el don, comenzamos con el don de administración, seguimos con el don de profecía, después vimos el don de misericordia y ahora vamos a estar hablando acerca del don de exhortación y ánimo. Porque pareciera que la exhortación no tiene nada que ver con los dones, pero es algo fundamental dentro de la iglesia de Cristo, de cada congregación. Tiene que haber personas que puedan explotar este don y usarlo de manera correcta conforme a la palabra de Dios. Porque ¿qué pensamos todos nosotros cuando escuchamos la palabra exhortación? Yo toda mi vida crecí teniéndole miedo a esta palabra porque asociaba la exhortación con un regaño brutal de parte del pastor o de los líderes. Cuando a alguien lo encerraban bueno, lo invitaban a pasar a la oficina, no que fueran policías, ¿va? Lo llamaban, ¿qué van a hacer? Ah, es que le van a exhortar. Y luego escuchaba gente que decía, no, me dio una exhortada tremenda con lágrimas en los ojos. Y yo qué pensaba que, pues, oye, la exhortación viene del diablo. Eso no es bueno o es para las personas que son pecadores o qué sé yo. Entonces, casi siempre, o no sé si solamente yo, esta palabra de exhortación se asocia más con una reprimenda, con un regaño, con un juicio, con un castigo, con poner en disciplina a alguna persona. Lo cierto es que Dios no solamente levanta predicadores, líderes, administradores o maestros, sino que también tiene a estas personas con este don precioso, que es una capacidad especial que viene de parte del Señor para fortalecer, no para regañar, para animar, no para destruir. Y se asocia mucho esta palabra exhortación con regañar públicamente. Un día yo estuve, cuando nosotros nos vinimos a vivir para acá, era, era muy complicado eh, que los niños chiquitos fueran a la iglesia, porque al principio no los llevábamos porque, bueno, Roberto Carlos no podía pasar y Junior estaba muy chiquito, de 2, 3 años. Entonces, como no conocía a nadie allá en Lirio, estaba muy, muy complicado de que se quedara con alguien y yo estaba ocupado y Nancy estaba ocupado en las mil cosas. Entonces, por eso no los podíamos llevar. Entonces, un día se me ocurrió, bueno, regresamos, cruzábamos el puente de regreso y buscamos una iglesia para llevar a los niños.
Y cuando encontramos una que nos gustó, que se acomodaba un poquito al horario, porque creo que comenzaba a las 3 de la tarde la iglesia, pues llegábamos apurados y así como venían ni comíamos, ya estaban listos y nos íbamos directo a la iglesia. Y la iglesia nos quedaba como a media hora de aquí. Un día llegamos a la iglesia, mm, habíamos llegado como 10 minutos tarde, algo así. Esa iglesia, por alguna razón, solamente cantaban dos cantos de alabanza, no más. Comenzaban, daban la bienvenida, un canto, dos, y ya comenzaban directamente la palabra. Entonces, nos perdimos los cantos de alabanza y llegamos. Y cuando nos estábamos sentando, eran unas bancas larguísimas, iglesias bautistas gigante con bancas larguísimas. Ya me extendí mucho en la historia, pero no había lugar más que en medio de esas bancas porque estaba lleno. Llegamos nosotros y otra pareja más que se sentó del otro lado. Al predicador no le gustó, el pastor andaba de genio, se había peleado con la esposa, qué sé yo. Y para el micrófono y dice, ¿saben qué? Me voy a detener aquí. Y nosotros acomodando, gracias, con permiso, ¿no? Con los dos niños y nosotros. Porque a esos que llegan tarde, interrumpen la palabra del Señor. Y así yo no voy a predicar hasta que todos estén sentados y callados. Entonces volteo para todos y nomás éramos nosotros y los otros se sentaron de volada. No sé ni lo que predicó ese día. Lo único que quería era irme de ese lugar y nunca No. más regresar. Porque fue una exhortación, pero más bien estaba sacando su enojo, estaba diciendo, te estoy exhortando y te estoy haciendo en el amor de Cristo. No es cierto. Estabas enojado y quisiste exponer la situación, porque la exhortación no se trata de exponer públicamente a la persona, porque ¿qué van a hacer todos los congregantes? Voltear a ver al que se está sentando o al que está regañando. Y claro, ese tipo de exhortación mal usada siempre va es en el amor de Cristo, es para que todos crezcamos. ¿No? Te lo digo, Juan, para que entiendas, Pedro. No, y no podemos confundir exhortación con regaño o con enojo. Porque hay personas que hablan, te lo voy a decir, porque yo no tengo pelos en la lengua y comienzan y te están faltando al respeto, pero te están exhortando en el amor de Cristo. Y sí, la exhortación bíblica debe ser firme, pero no carnal. Porque cuando la exhortación va cargada de enojo, de ira, o incluso de ironía o de sarcasmo o de desprecio, no es la exhortación bíblica. También se usa mal la exhortación en cuanto a manipulación o exhortación. Te exhorto a que hagas eso, porque si no lo haces, entonces vas a estar en desobediencia con Dios. Y esto puede traerte consecuencias a ti y a tu familia, y vas a entrar en maldición. Es una exhortación con cierto tipo de manipulación. Entonces, ¿cuál es la exhortación bíblica? La exhortación que la palabra del Señor nos enseña es aquella que afirma el corazón, que anima a la persona en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Porque la gente que llega a la iglesia, pensemos por un momento, la gente que llega a la iglesia es gente que tal vez llega cargada, que hizo un gran esfuerzo para poder llegar. Tal vez se subió a la pecera, tal vez con lo poco que tenía pagó un taxi o tal vez se vino caminando porque varias cuadras de la iglesia, como muchos de nosotros nos tocó en el pasado. Tal vez enfermos, eh, o tal vez dejaron a un enfermo en la casa o le pidieron a alguien. Estaba este sábado que fue la conferencia de mujeres, estaba viendo a una hermana que nada más se acabó, le estaban hablando la trabajadora, oye, yo ya me voy, dijiste que hasta las 12:30 y ya va a ser la 1. Y estaba, no, no te vayas, ya voy a cuidar a una persona que tiene Alzheimer. Y se andaba yendo. Entonces, no sabemos. ¿Cómo es que llegan las personas tan cargadas? Entonces la gente no está esperando un regaño. La gente no va a la iglesia esperando
ser humillada públicamente o ser exhibida como lo hicieron con nosotros, que el predicador no sabía todo lo que yo estaba haciendo para poder llevar a mis hijos a la iglesia y me recibió y nunca más fui y nunca más lo vi y me lo encontré, pero nada más. Yo creo que, no, o sea, no, en ese tiempo no me conocía y a lo mejor ahora tampoco, pero a eso no va la iglesia. La gente, la iglesia va a recibir palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras que los van a ayudar a sacar del hoyo, que los van a ayudar a sacar de esa desesperación. Porque exhortación no solamente es regañar o dar consejos, es la capacidad que Dios nos da para motivar, consolar, impulsar, fortalecer, acompañar a otros. La gente que tiene ese don de exhortación, más que un consejero, es un compañero que ora con ellos. Es un alguien que le habla de parte del Señor, que lo abraza de parte de Dios, como dice Romanos capítulo 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y sí, hay personas que tienen este don, que la definición es una función sobrenatural dada por el Señor para animar, estimular, aconsejar, fortalecer a las personas. Vemos en la Biblia, hay muchas personas que exhortaban, pero a mí me llama mucho la atención este hombre que se llamaba Bernabé. Bernabé era una persona que al leer cómo él hablaba, cómo él animaba, te dan ganas de conocer a personas que le decir, Señor, mándanos unos 3 o 4 Bernabés a la iglesia. O hazme a mí un Bernabé. No, porque Bernabé era tremendo hombre del Señor. En Hechos capítulo 11 resulta que viene una dispersión por la persecución de la iglesia y unos se van a Antioquía, se van a Turquía, bueno, antes de Turquía se van a Chipre, se van a todas estas partes. Nadie se fue con la instrucción de allá donde vayas, levanta una iglesia, allá donde vayas, enseña. No, nadie les dio la instrucción porque salieron en la noche corriendo para que no los metieran a la cárcel o no se los llevaran. Pero allá donde estaban, era tanto lo que habían recibido de parte del Señor que comenzaron a predicar y se armaron los grupitos. Unos nada más le predicaban a puros judíos y otros nomás le predicaban a puros gentiles. Entonces llega estas noticias a la iglesia de Jerusalén, Hechos 11:22, porque no estaban de algo les estaba faltando. Dice, llega la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que se fuera hasta Antioquía. Pero sucede que cuando llega Bernabé allá a Antioquía, no llegó a criticar, ustedes, ¿por qué nomás le daban a los judíos? Y ustedes, ¿por qué nomás a los gentiles? No fue a regañar, no fue a apagar el mover de Dios. Al contrario, dice Hechos 11:22, llegó la noticia y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, dio gracias al Señor por lo que estaban haciendo y dice que exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. La palabra de ánimo es: vamos, sigan predicando. Claro, puso ahí orden, puso ahí estructura, pero no los fue a regañar, no dijo, están haciendo las cosas de manera equivocada. Los animó a que permanecieran fieles al Señor porque era varón, bueno y lleno de santo, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuándo? Ya cuando llegó y en lugar de apagar, exhortó y los animó y les dio estructura, dice que mucha gente fue agregada al Señor. Porque el exhortador no solo va a corregir, no solo su enfoque es corregir, sino fortalecer, animar y a poner lo que falta y que se siga haciendo.
En otra ocasión también vemos a Bernabé cuando Pablo recién se convierte y después de que es llevado con Ananías ahí a la calle Tercera y ora por él y se le caen las escamas y comienza a ser instruido en el Evangelio. Algunos discípulos no creían en Pablo, le tenían miedo. ¿Y quién llegó? Llegó Bernabé, reconciliando, conciliando entre una parte y la otra para que se acercaran. Eso está ahí en Hechos capítulo 9, versículo 26, que dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, el apóstol Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo por todo el historial que se conocía de Saulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó. Dijo, no, mire, este Saulo estuvo testificando de Cristo, se encontró con Cristo en el camino y Dios le habló y él predicó en Damasco y habló valerosamente en el nombre de Jesús. Reconcilió. Ese es otro del exhortador, que no solamente le dice, tú estás mal y tú estás mal, tú perdona, y no, sino que comenzó a conciliar. En otra ocasión, eh, también Bernabé, cuando ya Pablo estaba haciendo los viajes misioneros y uno de esos viajes se llevó a Juan Marcos, y algo pasó en el viaje y no sé si el carácter de Pablo era tremendo o Marcos dijo no lo aguantó, se regresó y lo dejó solo terminar el viaje misionero y cuando regresan, pues Pablo decía, ese Juan Marcos hizo esto, aquello, no me gustó y cuando estaban preparándose para ir y otra vez le estaban poniendo a Pablo a Marcos, dijo, no, 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 yo no quiero a Juan Marcos para acá. Y Bernabé dijo, tranquilos, yo me lo llevo a él. Y ahí es donde se convierte la pareja famosa de misioneros, Pablo y Silas, ¿no? Y ahí es donde se juntan y se van a predicar. Pero no, Bernabé no desechó a Juan Marcos, porque Juan Marcos hizo mal. No debió haber dejado a Pablo en este viaje misionero. Sin embargo, algo vio Bernabé en Juan Marcos que le dijo, yo me lo voy a llevar. Y él se lo llevó y lo aconsejó. Y mire qué tan importante se convirtió Marcos para el Evangelio. Y lo leemos muchas veces. Pero también hubo sus problemas. Pero hubo alguien que lo exhortó, que lo animó y que le dijo, esto no va a definir lo que tu futuro. Y se lo llevó con él. Otro exhortador que podemos ver eh, eh, bueno, esa historia de Marcos está en Hechos capítulo 15 del 37 al 39 los que están eh, anotando. Otro exhortador, por supuesto, fue el apóstol Pablo. Y él se encargó, aparte de que escribió casi medio Nuevo Testamento con sus cartas a las iglesias, él también exhortaba a sus discípulos, exhortaba a los cristianos. Tenían diferente carácter Bernabé y Pablo, sin embargo, Pablo también, Dios lo usaba en la exhortación. En Hechos capítulo 14, versículo 21, dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, porque estaban pasando tribulaciones. Y Pablo los llega a animar, les dice, échenle ganas, exhortándoles, fortaleciéndolos, animándolos, que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero estaban pasando mal, pero estaban diciendo, no dejen de congregarse, no dejen de servir al Señor, no dejen de predicar a Jesucristo, a pesar de que están en tribulaciones. Porque hoy, como ayer, como en el pasado, la gente que estamos en tribulaciones, el deseo de dejar, el deseo de abandonar, el deseo de no seguir, está palpable y es muy fuerte. Es ahí donde entra el trabajo del exhortador, es decir, no, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis económica, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de los problemas, sigue adelante porque es necesario que atravesemos todas estas cosas. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11.
Dice, así como también sabes que eh, de qué modo como padres a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de ustedes. Así es como debe ser el exhortador, como si fuera un padre animando a su hijo. A tu hijo no lo humillas, no lo exhibes, no lo condenas, sino lo levantas, le das palabras de ánimo. Dice, y se los encargamos que anduviesen como dignos de Dios, como es digno de Dios. A es que nos llamó a su reino y a su gloria. Pablo no trataba, a pesar de su carácter, no trataba a la iglesia con frialdad o como esos capataces o esos pastores eh, que todavía no han entendido que a la iglesia no se le golpea, sino que a la iglesia se le restaura, se le anima, se le fortalece. No de una manera agresiva, sino de una amorosa, cercana, que forme, no que destruya. Entonces, qué bonito es cuando encontramos al exhortador y le animamos a que ejerza su don de una manera correcta. Como dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, de eso se trata. Las características de un exhortador es, le encanta decir, mira, vas a hacer esto, le pone el punto número uno, el punto número dos, el punto número tres, lo anima, le encanta como un doctor prescribir cómo debes hacerle. Ora de esta manera, lee proverbios o lee salmos o ora en voz alta o declara en tu casa, etcétera. Les da pasos a seguir. Los anima a seguir adelante en el ministerio. Es un consejero nato, siempre está dando consejos aunque no se lo estén pidiendo. Siempre está aconsejando, mira, yo te aconsejo esto, yo te aconsejo lo otro. Ese es el exhortador cuando toma en serio su don. Otra característica es que acepta a las personas sin juzgarlas. No dice, no, este no tiene remedio. No, el exhortador siempre ve lo mejor, siempre ve el potencial, así como Bernabé lo vio en Juan Marcos. Y siempre se esfuerza por terminar lo que empieza. Sí, como en todos los dones, hay debilidades y una debilidad potencial cuando no está bien fortalecida en el Señor es que como ya tiene experiencia, como ya ha tratado muchos casos y la persona le está diciendo, no, lo que pasa es que me pasa esto, tiende a interrumpir y no escuchar la historia completa. Dice, ya, ya sé, ¿no? En su afán de dar consejos o opiniones o librarse de toda la explicación a veces interrumpe a la persona, ¿no? O puede ser como muy tajante en sus consejos. No, mira, le tienes que hacer así, así y así. Sí, pero es que no me está funcionando. Pero ya hiciste lo que te dije. Ya lo hiciste como yo te dije. No, entonces a veces esas cosas pueden ser cosas o debilidades potenciales. Y muy bien, y bueno, dejo el lugar a Nancy porque ella nos va a describir cómo encaja el exhortador dentro de un grupo de trabajo de la iglesia, dentro de un equipo de la visión. Así es. Aquí viene la descripción del trabajo del líder de cuidado, que es el que tiene el don de exhortación y ánimo, y es la función principal que debe conocer muy bien, es supervisar la oración por el bienestar espiritual del equipo y de sus miembros. Supervisar la oración, estar orando por ellos y estar al tanto de que si están yendo a las reuniones de equipo, si están yendo a la iglesia, y como se encargan de los miembros de su equipo, pues rápidamente va a identificar quién del miembro del equipo no vino y ese mismo día pues le llama para ver qué pasa. Dice un exhortador, disfruta aconsejar y animar a las personas y a menudo visita a las personas cuando ve que surge una necesidad. Este don quita el peso de la carga del pastor porque los individuos son atendidos a nivel grupal. En otras palabras, la congregación finalmente queremos que todos estén involucrados en uno de los equipos.
Y al todos los miembros estar en un equipo, bueno, pues ahí es cuando se distribuye esta atención en grupos pequeños, porque cada líder va a tener un grupo de 5 o 10 personas o más, de los cuales va a estar continuamente checando que estén asistiendo, que estén bien y dándoles el seguimiento cuando se ausentan. Y más acerca de la descripción del trabajo, qué es lo que va a hacer ese líder de cuidado. Principalmente su trabajo es llamar de 6 a 7 personas por semana o dependiendo del número de miembros que haya, aconsejar a los miembros del grupo si es necesario, reunirse y mantenerse en contacto con los miembros del grupo, tratar de cultivar las amistades. Qué importante es eso, porque cuando existe un problema, tú siempre quieres irte con quien tengas un vínculo de amistad, a quien le tengas confianza, y conocer la asistencia y el compromiso de los miembros. También para esto el secretario, como es el que lleva el registro de quién vino y quién no vino, trabaja muy de cerca con el líder de cuidado, porque el secretario le dice, mira, esta es la lista de asistencia, aquí están los que no vinieron, y él ya sabe a qué personas les va a hablar esa semana. También mantener la confidencialidad, porque habrá algunas personas que van a exponer cuál es la situación y a veces los líderes, porque generalmente los miembros del equipo son líderes que están sirviendo, pues también se involucran en problemas que tiene que ver con alguien de la misma iglesia o con otro líder o con un líder del mismo equipo. Entonces la confidencialidad para este líder de cuidado es muy importante. Dice, en promedio debe llamar alrededor de 6, 7 personas cada semana, nunca deben llamar a menos de 4 personas cada semana y cuando lleguen a tener más de 12 personas en su equipo, se debe buscar a una nueva persona con el don de exhortación para que le ayude en su asignación, de manera que el equipo esté bien cuidado, ¿ok? Con ese ratio. Y luego... Dice también, es importante, ese es un tip para el líder de cuidado, que el exhortador no actúe como un perro guardián, porque es el perro guardián el que no lo deja ni respirar, ¿verdad? Dice, la llamada telefónica es simplemente para orar por la persona a la que le llaman, no es para preguntar por qué faltaste a la reunión, por qué no fuiste. No es esa la motivación, sino más bien hay algo en lo que pueda orar contigo. Eso es básicamente lo que se trata esta llamada que se hace semanalmente a los que faltan. Y también un poquito de asesoramiento aquí. Dice que el exhortador y animador debe de llamar de 6 a 7 personas cada semana y decir algo así como, hola, yo soy tu compañero de oración. La semana pasada estuvimos orando por tu mamá. ¿Cómo sigue? ¿Por qué te gustaría que ore esta semana? Y es una forma de darle seguimiento a alguien que está en congoja porque hay enfermedad en su casa o hay una situación de cualquier otro índole. Y esa es una forma en que puede completar esas llamadas, de manera que todos se sientan cuidados, vistos, atendidos, amados y es algo bien importante y es imposible que un pastor pueda dar este tipo de cuidado a todos sus miembros, porque siempre va a haber uno que ni cuenta me di, otra que no tuve tiempo, pero cuando este trabajo se hace en equipos pequeños, se puede hacer de forma excelente y eso es lo que mantiene animada a las personas, que alguien está orando por ellos, que no se sienta sola, que se siente acompañada en su proceso. ¿Y qué más dice aquí? Bueno, también dice que muchas veces cuando tú oras por esa persona y esa persona siente tu empatía, dice que la persona normalmente se ofrece voluntariamente a decir por qué no estuvo ahí sin que tú le tengas que estar preguntando. Y de eso se trata, de que si ellos tienen la confianza de decir, bueno, de esa manera ya también sabes cómo poder ser más específico en la oración y en la ayuda y en el acompañamiento que se le está dando a esa persona, pero esa confianza se gana con el tiempo. Dice también sobre esta nota de la confidencialidad que es bien importante para evitar chismes. Entre más lejos estemos de ese demonio, muchísimo mejor. Dice, el exhortador también debe de aprender a mantener la confidencialidad. No pueden compartir lo que se les compartió en confianza con nadie.
El hacerlo violaría la confianza y destruiría todo el programa de cuidado pastoral de la iglesia. Porque cuando tú se lo cuentas a otra persona, ayúdame a orar porque está sucediendo esto, tú no sabes si esa persona va a hacer lo mismo con otra persona. Y luego cuando llega a oídos de una persona que es bien comunicativa, ahí pues ya perdimos todos. Si tú llegaras a escuchar algo que te preocupa y sientes que los pastores deberían de saberlo, lo correcto es animar a la persona a ir y compartirlo con el pastor, o incluso puedes ofrecerte: yo voy contigo, yo te acompaño, yo te hago la cita, o yo hablo con ellos para ver cuándo puedes hablar o podemos hablar. Eso es lo correcto, y haciendo eso nos vamos a evitar muchos problemas y seguir orando para que Dios toque su corazón y que hagan lo correcto. Cuando tú sientas que es algo que sí los pastores tienen que saber o que ya requiere otro tipo de consejería. Ahí también podemos ayudar. Es importantísimo que el exhortador, este líder de cuidado, nunca sea etiquetado como el chismoso o el calumniador, porque muchas veces con tal de ayudar, hoy nosotros lo hemos vivido tantas veces, con tal de ayudar, la persona que trató de ayudar termina en unos falsos y en unas calumnias y en unos chismes, y lo único que quiso fue querer ayudar. Así es que nos evitamos abrirle estas puertas al enemigo. Así es que para concluir, en la descripción del trabajo del líder de cuidado, otro consejo útil: es típico que un miembro activo de la iglesia tenga por lo menos dos compañeros de oración que le llamen cada semana. Les voy a decir por qué. Porque a veces tenemos personas que están trabajando en dos equipos, precisamente porque están entrenando o porque hay necesidad o porque estamos esperando que lleguen otras personas para aligerar la carga, pero por varias razones nosotros hemos tenido hasta personas bien servidoras que están hasta en tres equipos. Pero como cada equipo tiene su propio líder de cuidado, por eso es que una persona muy activa, y así debe de ser, porque finalmente entre más activos estamos, más necesidad también tenemos, más problemas vemos, más agotamiento espiritual y más ánimo también necesitamos para poder continuar cumpliendo con todas las áreas. Entonces, algunas veces va a suceder eso. ¿Por qué? Porque generalmente ese miembro activo está involucrado en dos o más áreas del ministerio, y las personas con el don de exhortación y ánimo en cada equipo le van a llamar. Y pues qué bueno que se sientan acompañados, vistos. Esto es clave, porque para que un líder se mantenga haciendo lo que tiene que hacer, la motivación es clave. Cuando tú veas a un equipo o a una persona que está desanimado, pregúntate: ¿cómo lo estoy liderando? ¿Lo estoy motivando lo suficiente para que se mantenga con el ánimo? Y a veces nosotros fallamos ahí en esta parte, pero cuando un líder está motivado, va a poder ser mucho más fructífero en el área en la que esté trabajando. Si es que este don es tan importante en la iglesia, y como decía Roberto, no sé, a veces pareciera como que los problemas están al por mayor en las familias y hay tanta necesidad de todos sabores, tamaños. Así es que imagínate qué tan necesario es este don en acción. El guardián, ya para concluir, así le llamamos al que tiene este don o al que participa como líder de cuidado, el guardián, porque está cuidando la unidad, la motivación, el ánimo de ese equipo, que todo esté marchando bien, que todos estén trabajando bien, que todos estén alegres, gozosos, y cuando ven algo, luego, luego ahí están para animar, para exhortar, para aconsejar, y no dejar que nadie se enfríe, sino que todos continúen igual. Y dice el guardián es un animador, es un protector y es un cultivador. Intenta lastimar a los que están cerca de un guardián y te patearán la espalda. Ese es el corazón del guardián: proteger. Así es que conforme vamos avanzando, podemos ver cómo se están sumando todos los dones que están ahí en Romanos 12, 6 al 8. Hoy vamos a concluir leyendo este verso, y cuando lo leamos, yo quiero que tú puedas visualizar la iglesia con todos estos dones bien pulidos y en acción y trabajando. Qué hermoso sería. Decía Pablo:
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así es que se suma este líder de exhortación y ánimo. Y ahí la que salió con el don más fuerte de todos sus dones es la hermana Karen. No solamente es el don que ella tiene más fuerte de los que ella tiene, sino el más fuerte de todos los miembros de, de este grupo de líderes. Ella es quien tiene este don más fuerte en los dos ángulos. Así es que pues qué bueno que se multipliquen los hermanos con dones de exhortación porque son bien necesarios y bien útiles en la obra. Y pues les dejo si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Adelante. ¿Dudas? ¿Los demás? Nosotros, ¿no? Yo nomás Muy bien. me acordé, hace unos años atrás, eh, por ejemplo, las personas que no asisten, que necesitan que alguien las anime, las exhorte, y pues como no sabe, pues la gente prácticamente no está preparada. Entonces recuerdo una ocasión a un amigo, él ya está en la presencia de Dios. Su mamá pues lo llevaba y luego dejó un tiempo de ir, y el día que la mamá lo invita, su mamá de él, le dicen los demás que lo conocían jóvenes, ¡uh, qué milagro que viniste! Pero Sí. también por no saber tratar a las personas. Y es que todos hemos cometido ese tipo de errores. Yo me acuerdo que también llegó alguien que no tenía mucho tiempo en no ir y alguien que estaba en el micrófono dijo, un aplauso a fulanita que acaba de llegar. Sí, Después de un montón, y todas las miradas ahí, ¿no? Y a veces lo hacemos no de mala intención, pero pues terminamos arruinando. ¿Ibas a decir algo, Ruth? ¿O Javier? No, pero yo dije, bueno, he perdido fue un aplauso. Pero nadie queremos ser tan aplaudidos en esas circunstancias, o sea. Pues no, Ya sé. Pues sí, hay que aprender. así es. Pues bueno, pues si no hay más comentarios, ¿alguien tiene alguna petición por la cual orar? Bueno, Tampoco. Ay, ¿te oyen? Ay, sí, yo creo. ¿sí está abierto el micrófono, verdad, bien? Sí, Sí, ¿Sí sí, te lo oye? escuchamos. pues ponme. Está bien. No, este fin de semana vamos a Monterrey. Estamos pensando irnos a lo mejor el jueves en la tarde en lugar del viernes en la mañana, pero el motivo son exámenes médicos y voy a ver al doctor y todo, y pues que se haga la voluntad de Dios. O sea, yo estoy contento, pase lo que pase, pero pues obviamente que esté Dios en el proceso, ¿no? O sea, como sea. Claro. Esa es la petición que tengo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no, vamos a poner en las manos del Señor a Pastor Javier. Bendito Dios, gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por poder estar con mis hermanos, convivir con ellos, estudiar, Señor, y capacitarnos para seguir creciendo en tu obra, Señor, en el ministerio que tú nos has dado. Yo te pido que tú sigas bendiciendo a la iglesia cristocéntrica Oasis, Señor, que tú la sigas levantando. Declaramos victoria, Señor, declaramos bendición sobre cada uno de sus líderes, pastores, miembros, Señor. En el nombre de Jesús, toda adversidad, todo plan del enemigo, Señor, en contra, Señor, es cancelado, es quebrado, Señor, por el poder de tu unción y declaramos victoria en todas las áreas, Señor. En el nombre de Jesús. También nos unimos, Padre, por este viaje que van a tener al doctor
el pastor Javier, Señor, y Ruth, que ellos vayan y escuchen noticias buenas, Señor. Tu palabra dice, no tendrás temor de malas noticias, Señor. Y hoy declaramos victoria, Señor. Hoy declaramos sanidad. Hoy declaramos que tú sigues obrando en la vida de tu hijo Javier, Señor, como lo has hecho en el pasado, lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaramos victoria y te damos gracias porque sabemos que está hecho en tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, dales un descanso tranquilo, Señor, y que esta semana sea una semana llena del favor y la gracia, Señor, del poder del Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gusto en verlos, mis queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Dios los Gloria de Dios. bendiga. Bendecida semana, Bendiciones. bendiciones. Realmente. Ay. Y pusiste borrado, borroso atrás.